Gracias Viviana por la invitación. Gracias a todos los que están presentes el día de hoy por asistir, por apartar un poco de tiempo. Mi recomendación es que puedan, digamos, es difícil lo que voy a pedir, pero puedan desconectarse, ¿cierto? Un ratito y conectarse acá en términos de que puedan aprovechar, puedan sacarle provecho a esta presentación. Hay una sección de preguntas y respuestas, las pueden ir escribiendo y bueno, las podemos ir viendo ahí cómo las vamos respondiendo y si no, las dejamos para el final. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Urrutia. Dependiendo del lugar donde se encuentren, probablemente es buenos días o buenas tardes. Digamos, hay gente conectada hace de varios países. Solex opera en varios países. Así que buenos días o buenas tardes, ¿ah? Dependiendo del lugar donde estén. Dicho lo anterior, como les decía, mi nombre es Fernando Urrutia, yo soy consultor especialista de Solex, ya más casi una década en ServiceNow. Y bueno, me invitaron y agradezco mucho la invitación, ¿cierto?, de poder participar el día de hoy en este webinar con respecto al gasto, ¿cierto?, de llevarlo hasta la inversión. Trabajo en Solex y tengo que decir esto, digamos, quería aquí hablar un poco de Solex, pero ya hicieron un video de presentación, no vamos a ahondar en eso. Em, bueno, en la fotografía, ¿cierto? No estoy yo por si acaso, lo que lamento mucho porque fue un evento muy bonito. En Solex recurrentemente estamos haciendo muchos eventos para conectar con nuestros clientes, no solo en general para ofrecer los productos, sino que para poder conectar con nuestros clientes de nuestras instancias, que no sean las clásicas. Y bueno, quedan todos invitadísimos al ELUS que se promocionó ahí. El ELUS lo hacemos acá en Santiago, es un encuentro para compartir las experiencias de los usuarios con ServiceNow. Yo voy a estar ahí, si Dios así lo permite. El equipo de gente con el que yo trabajo, ¿cierto? En Solex también va a estar presente. Vamos a traer especialistas de fuera de Chile, viaja de Colombia, un par de personas. Así que es muy entretenido. Se comparten experiencias en el uso, en los problemas que hay, ¿cierto? Y cómo se han encontrado las soluciones a esos problemas. Así que quedan todos muy invitados. El almuerzo es muy bueno, además. Así que para que se animen a ir. Ustedes saben cómo conectar acá abajo. Quien tenga dudas sobre el evento, ¿cierto? También nos puede preguntar. No hay ningún inconveniente con eso. Nuestra propuesta de valor, ¿cierto? Es la que ustedes ven en pantalla. Quisiera decir en este punto que este webinar no es un webinar solo, está conectado con un webinar que ya tuvimos, em, que hizo un colega mío, que es Jason, que está en Medellín, y donde habló sobre los productos de ServiceNow. Por lo tanto, durante el año vamos a tener una cantidad de webinars que ustedes, si los pueden seguir, digamos, hay una ruta eh, que nosotros hemos planeado, que diseñamos el año pasado para este año, y este es el segundo webinar, y bueno, viene un tercero que se va a llamar demasiadas herramientas, poca integración, unifica todo en una sola plataforma con ServiceNow. Así que si se perdieron el primero, déjenlo acá y contacten ahí a Viviana y a su equipo que van a estar felices de hacerles llegar, ¿cierto?, el primer webinar para que lo puedan conectar con este y luego en el tercero que viene, si es que su intención es explorar un poquito ServiceNow, ¿cierto?, y conocerlo. Así que, bueno, yo particularmente no soy comercial, eso fue en el webinar anterior, por lo tanto no esperen que les venda mucho el día de hoy, así que los que en nuestra saga de webinars, los que estaban interesados en hacer algunas preguntas, ¿cierto? Probablemente hoy es el día. He preparado una presentación más corta para poder dejar un mejor espacio, así que les pido que se animen, que hagan sus preguntas, que hagan sus consultas em, y aprovechemos este tiempo que hemos dedicado en este webinar. Ahora, si son preguntas de carácter técnico y las podemos abordar en este espacio, fantástico. Me encanta conectar con otras personas, contarles de lo que ServiceNow puede hacer por ustedes en su organización. Me ha pasado con otras organizaciones en este tipo de eventos, conectamos, conversamos y finalmente terminamos implementando soluciones y trabajando en el día a día. Así que están todos muy invitados. Bueno, soy implementador certificado de ServiceNow para uno de sus productos que es IT Service Management. Me pareció que era interesante mencionarlo el día de hoy. También soy administrador certificado de la plataforma. Em,
Así que los puedo ayudar, digamos, mi vida es 24/7, estoy trabajando con ServiceNow, estoy del lado de los proyectos apoyando, estoy del lado de los servicios apoyando, por lo tanto, puedo probablemente aportarles mucha experiencia con respecto a lo que está pasando dentro de ServiceNow y también, bueno, las nuevas versiones se está lanzando ahora Australia en estos días, ya tenemos un pequeño logo, vienen muchas novedades y bueno, hay harto de qué conversar. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Algo que nosotros vemos constantemente cuando conversamos con organizaciones como las suyas, ¿cierto? Es que la tecnología se sigue viendo como un gasto y por eso lo titulamos así. Y eso yo lo veo en las reuniones, cuando ya tenemos implementado ServiceNow, muchas veces se quieren hacer nuevos proyectos y siempre estoy escuchando la misma frase repetida, ¿cierto? Y que vuelve a aparecer, ya sea que viene de abastecimiento, ya sea que viene de los líderes de tal o cual gerencia, ¿cierto? Y se empieza a repetir, digamos. Y de hecho, también hemos visto eh, no solo que la tecnología se sigue viendo como un gasto, sino que particularmente en los últimos años yo he podido ver de primera fuente que las empresas están invirtiendo en tecnología y invierten millones de pesos. Bueno, no es secreto para nadie que hoy en día las empresas están todas diciendo queremos tener IA. Muchas de ellas ni siquiera sus líderes comprenden bien por una edad generacional, ¿cierto? Porque están ocupados en otros temas, pero finalmente ni siquiera tienen una comprensión cabal de lo que significa la IA, pero sin embargo están disponibles para hacer esa inversión. Y le preguntan, ¿cierto? A los señores que están, que seguramente están en esta reunión, bueno, estoy disponible, invirtamos, hagamos inversión. Y se invierte. Pero la pregunta que siempre surge, y en general estos líderes también preguntan, es, ok, pero ¿cuánto valor está generando realmente esto? Y si uno quiere verlo de forma concreta, basta con mirar probablemente los estados de resultados, ¿cierto? Cuánto se invirtió en años anteriores, cuánto se está invirtiendo hoy y qué cambió en los resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Porque ese es el escenario deseado, ¿cierto? Las empresas compran herramientas, compran sistemas, plataformas enteras muchas veces, pero esas herramientas no están conectadas entre sí. Por lo tanto, aparece un problema que nosotros vemos que es muy común, ¿cierto? Que hay equipos que están trabajando en múltiples sistemas, que hay procesos que son completamente manuales y repetitivos, y eso genera mucha fricción operacional. Y nosotros sabemos que cuando aumentamos el coeficiente de fricción, ¿cierto? Eh, es tremendamente interesante de que la temperatura sube y cuando la temperatura sube hay problemas. Al final del día pasa algo que es crítico. La empresa invierte en tecnología, pero no se logra ver claramente el valor que esa tecnología, ¿cierto? Que esa inversión está generando. Entonces, tenemos más costo y poco valor visible. Aquí es importante entender algo, ¿cierto? Eh, el problema no es que las empresas tengan poca tecnología, de lo que estoy hablando anteriormente. En general, en todas las organizaciones que nosotros visitamos, tenemos desafíos. Hay que conectar con Azure, hay que conectar con SAP, hay que conectar con infinidad de herramientas, ¿cierto? Por lo tanto, hoy en día probablemente ya no hay que convencer a nadie de invertir en tecnología. Entonces, el problema no es que las empresas tengan poca tecnología, y perdonen que sea repetitivo con esto, pero muchas organizaciones tienen demasiadas herramientas, ¿ok? Y acá el problema real es otro. Esas herramientas están aisladas entre sí, solucionan dolores puntuales, solucionan muchas veces problemas puntuales, pero cuando los sistemas no se integran, ¿cierto? Cuando no hacemos conversar estos diferentes sistemas, estas diferentes soluciones, los procesos en la práctica siguen siendo casi manuales. La información está dispersa y los equipos terminan trabajando en silos como lo conversábamos en la slide anterior. He visitado organizaciones donde los listados de clientes pasan por los teléfonos en planilla, ¿cierto? En WhatsApp,
O sea, la cantidad de información que hay hoy en día en WhatsApp en las organizaciones es una cuestión de no creer. Imágenes, datos de clientes, contenido, y eso está completamente disperso en los teléfonos de los diferentes usuarios, ¿cierto? Aprobadores, resolutores. Por lo tanto, aquí lo que se va generando es algo que es crítico y que en definitiva toda esa desconexión que se produce en estas diferentes soluciones que no están integradas son costos ocultos. Y, y ni pensar, digamos, en que eso se está midiendo. Entonces, sistemas aislados, lo que ustedes me resisto a leer la slide. Finalmente hay una mala experiencia de los usuarios. Y bueno, difícil ver valor en algo así, digamos. Esto es lo que yo les puedo trasladar desde lo que nosotros vemos, ¿cierto? Cuando los clientes llegan a conversar con nosotros, cuando nos hablan de ServiceNow, sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay organizaciones, probablemente como las suyas, que están mirando y detectan este y otros problemas que seguramente yo no abordé. Yo estoy tocando los más comunes acá, ¿no? Em, pero están empezando a cambiar la forma en que miran la tecnología. Durante mucho tiempo la conversación, tengo que decirlo, fue lo mismo. ¿Y cuánto cuesta este sistema? Y eso era lo que nuestros líderes, nuestros gerentes, muchos de ellos boomers, ¿cierto? Nos preguntaban. Nosotros planteábamos una solución bonita, con muchas características que van resolviendo muchos problemas y la respuesta era siempre la misma del otro lado. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto cuesta este sistema? Y hoy las organizaciones que están realmente avanzando, se están haciendo preguntas distintas. Me atrevería yo a decir que ya no es cuánto cuesta, y es cuánto valor genera. Y eso yo lo escucho harto, lo escucho bastante. Cuando empezamos a hablar del valor, ¿cierto? De lo que vamos a cambiar y el valor que va a generar, lo que va a acelerar, ¿cierto? Y que nos va a permitir ser competitivos como organización frente a otras organizaciones, ¿cierto? En el mercado, eso cambia completamente la forma de tomar decisiones, ¿cierto? Porque ya no estoy pensando en lo que me va a costar. Por supuesto, siempre llega un momento de la restricción, pero estoy enfocado en la solución, estoy enfocado en cómo voy a acelerar mis procesos, en cómo voy a acelerar mi inversión y cómo finalmente no solo voy a digitalizar procesos, porque cuando la tecnología está bien implementada, ¿cierto? Se reducen los tiempos de trabajo, se eliminan las tareas que pudiesen ser manuales y se conectan las áreas que trabajan separadas. Y eso produce una sinergia muy grande. Y eso se refleja finalmente en una mejor operación. Hay una historia, claro, yo no sé seguramente cuánta relación tienen con ServiceNow, pero una de las historias que cuenta Fred Luddy, que es fundador de ServiceNow, habla sobre cuando él era desarrollador y se acerca a una persona, una mujer que trabajaba en su organización, que estaba, digamos, al límite, ingresando datos manualmente porque le tocaba repetitivamente ingresar datos, y Fred Luddy hace una pequeña aplicación que ingresaba esos datos por ella. Para los que somos informáticos, ¿cierto? Sabemos que eso no tiene un gran desafío, pero hay que conectar con ese proceso manual. Fred Luddy lo hizo y cuando le entrega la solución, esta mujer, ¿cierto?, que trabajaba en su organización donde él era empleado, todavía no fundaba ServiceNow como compañía, la mujer se puso a llorar y de agradecimiento, porque de verdad que el trabajo que le estaba ahorrando Fred era una cantidad increíble y llegaba a ser martirizante. Entonces, de ahí nace, y él siempre cuenta esta historia en los diferentes eventos que se realizan, ¿cierto? Cuenta esta historia de cómo empieza y nace ServiceNow con eso, digamos, que a él le impacta mucho, cómo le puede cambiar este tipo de tecnología bien aplicada, le puede cambiar la vida a las personas dentro de la organización. Y eso, por supuesto, que a la organización en sí. Entonces, me hice esta pausa, no, no la tenía contemplado contarle esta historia, pero me pareció muy, muy atingente. La tecnología deja de ser vista cuando suceden este tipo de cosas como un gasto y pasa a ser una inversión, lo que nosotros llamamos una inversión estratégica, que impacta directamente en el negocio. Y ahí nosotros creo que debemos, para poder, ¿cierto?, hacer estos cambios e impactar en el negocio,
finalmente hacer las inversiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra esto en la práctica? ¿Ah? Eh, y la respuesta es dejar de tener múltiples herramientas desconectadas, empezar a trabajar sobre una plataforma unificada. Tengo un amigo que trabaja acá en Solex, que usa una expresión que a mí me gusta mucho, no se la quiero robar, el Ricardo Rivero, si algunos seguramente ya lo conocen, y él usa la expresión de plataforma de plataformas. ¿Ah? Así que un saludo para Ricardo, ahí donde nos esté viendo. Y esto de tener una plataforma unificada de automatización empresarial, ¿cierto? Una plataforma que permite conectar sistemas, otros sistemas, ¿cierto? Automatizar esos procesos que están siendo procesos manuales, detectarlos, ¿cierto? Y traerlos acá, tomando y reutilizando la información. O se usa un concepto de centralizar la información. Yo te digo, ¿cuántas veces nos encontramos con que los datos de un cliente los tiene un área, los datos de ese mismo cliente u otros datos similares, ¿cierto? Pero de ese mismo cliente lo tienen en otra área y al final el cliente muchas veces incluso está repetido entre sistemas dentro de la organización y con diferentes características e información desactualizada, porque hay áreas que lo requieren muy de vez en cuando y hay áreas que intensamente trabajan con los datos de ese cliente. Entonces, se produce acá también una centralización de la información y eso, digamos, permite conectar los sistemas, automatizar procesos y utilizar esa información y disponibilizarla para toda la compañía. No me creerán lo importante que es ese tipo de soluciones. Nosotros cuando lo veo implementado, las personas lo recuerdan y pensar que hace unos meses, una semana, estábamos y empiezan a contar su historia cuando ya esto ha pasado. Tener una plataforma unificada de automatización empresarial realmente es importantísimo. Tener visibilidad real del negocio en tiempo real. Bueno, en esta parte, aquí es donde entra ServiceNow, no como no como otra herramienta más, sino como lo que mencionaba anteriormente, una plataforma de automatización empresarial, ¿ok? Una plataforma que conecta procesos en tu organización que antes estaban separados, que muchas veces ni siquiera, yo te digo, o sea, hay un trabajo, les cuento, tenemos que hacer un trabajo previo de poder establecer cuáles son los procesos de principio a fin, porque muchas veces no lo tienen, ¿cierto? Y la información está disgregada y los procesos muchas veces ni siquiera son conocidos bien y por lo tanto conectar esos procesos, diseñarlos, ¿cierto? En lugar de múltiples herramientas separadas donde todo se gestiona en un solo lugar, esto les va a permitir automatizar, integrar estos sistemas, ¿cierto? Y finalmente obtener lo que estamos buscando, tener visibilidad de lo que está pasando en la organización. Porque cuando todos estos procesos están, todos estos procesos manuales están, los conectamos, todas estas plataformas que están digregadas, muchas veces que son plataformas legadas, que son plataformas heredadas, ¿ah? Porque había otra gerencia, porque fue otra la persona que decidió y adquirió estos productos, entonces, y ya están implementados en la compañía. Por lo tanto, tener esta plataforma que me permita conectar todo eso, ¿cierto? Y me dé visibilidad real de lo que está pasando dentro de la organización y con eso poder tomar mejores decisiones, porque cuando estoy más informado puedo tomar mejores decisiones. Finalmente, es lo que termina impactando todo en un solo lugar, con visibilidad real y en tiempo real, no una plataforma, ¿cierto? Un pequeño sistema aislado o desagrupado. Mira, aquí en el título dice dónde se pierde eficiencia hoy en la organización. Yo el título también perfectamente podría ser dónde se pierde tiempo y dinero hoy en la organización. Es más agresivo, pero finalmente una representación también válida. ¿Dónde impacta realmente esto en la organización? Por un lado, tenemos en el lado TI, en el lado operativo, incidentes, gestión de activos, soporte interno, gestión de requerimientos, gestión de cambio, liberación de nuevas versiones de productos.
donde se pierde muchísimo tiempo en gestión manual. Yo eso lo vivo todo el tiempo cuando converso con los equipos de TI. Los equipos de TI están fortalecidos, muchos de ellos en general desde los años 80. Yo voy a las diferentes organizaciones y hay líderes más o menos de esa época trabajando aún en las compañías. Y muchos procesos simplemente de ese mundo, del mundo TI, no se digitalizaron, no se subieron a ningún flujo y siguen ahí. Entonces, pero esto no es solamente en TI, eso también impacta a otras áreas del negocio, en gestión de personas, como se llama ahora, ex o antiguamente recursos humanos. En otros países seguramente tienen otros nombres. En atención a nuestros clientes, ¿cierto? Todo como un servicio. Clientes externos, clientes internos, proveedores y muchas veces también, ¿cierto? Partners. Y bueno, cuando trabajamos con contratistas, ¿qué decirlo? Entonces, eh, ahí la gestión de solicitudes con contratistas, con proveedores, con clientes internos, con clientes externos, eso es todo un mundo de procesos y que si, muchas veces esos procesos son lentísimos. No se mide, no están digitalizados, no están diagramados, no existen como tal una claridad sobre esos procesos y esos procesos finalmente terminan impactando, como lo decíamos anteriormente, también en la percepción del servicio, cuál es mi experiencia, ¿cierto?, con las diferentes áreas. Y bueno, sin visibilidad clara, finalmente todo lo que tiene que ver con transformación digital, automatizaciones, integraciones, flujos de trabajo, todo esto que estoy mencionando. Y acá lo importante no es cada área por separado, yo lo puse acá separado, ¿cierto? Para efectos de ejemplificar, pero el costo que generan cuando estos procesos no están integrados, una vez que conectamos todo esto, por supuesto que empezamos a reducir tiempo, se empiezan a eliminar las tareas manuales, estoy girando, digamos, y se evita un concepto que lo he visto harto en varias compañías que lo llaman el retrabajo, ¿ah? Pero que básicamente es hacer las cosas mal y tener que volver a hacerlas de nuevo. Y eso sucede porque son personas, ¿cierto? Y las personas nos equivocamos, los procesos no están acompañados de la tecnología y por lo tanto fallan y al fallar hay que volver a hacerlos. O sea, un retrabajo. En la práctica, cuando nosotros reducimos, conectamos, ¿cierto? Y eliminamos estas tareas manuales, lo que hacemos es que tenemos menos horas hombres utilizadas. Y cuando, ¿cierto? Las personas tienen que ocupar menos horas hombre en esto, van a poder disponibilizar tiempo en otras cosas que le aporten mayor valor a la compañía y por lo tanto un trabajo, digamos, mejor para ellos también. Ahora, cuando una organización logra centralizar procesos y automatizar tareas repetitivas, empiezan a aparecer resultados muy concretos. Entonces, la reducción, por ejemplo, de los tiempos de resolución de los incidentes. Son menos horas de hombre en tareas manuales, menos trabajo manual para los equipos, generalmente en menos errores operativos. Mejor trazabilidad de los procesos. Si puedo medir cuánto me demoro en responder, ¿cierto? Los famosos SLA. Si puedo asignar correcta y automáticamente las tareas a ciertos grupos, los incidentes a ciertos grupos, ¿cierto? Este tipo de proceso más rápido me permite atender también a más clientes. Y en el caso que no tenga más clientes por atender, a los que atiendo los puedo atender mejor. Por lo tanto, hay una mejor experiencia para los usuarios con procesos que son trazables y medibles y eso también permite que yo me comprometa, ¿cierto? Con niveles de servicio al poder medirlos también los voy a poder mejorar dentro de la misma compañía. Entonces, a esa visibilidad me refiero cuando hablamos de realmente saber cuánto nos estamos demorando en entregar un servicio en recursos humanos, en las atenciones legales que da la compañía, en la atención de los casos de nuestros clientes, ¿cierto? Por un reclamo, por una queja. Si podemos medir eso, lo podemos mejorar y por supuesto que podemos también mejorar la experiencia que esas personas, ya sea internas, proveedores, contratistas o clientes finales, ¿cierto?, están teniendo con nuestra compañía. Em, bueno, diría, a razón del tiempo estamos, estamos un poquito, esto siempre se alarga un poco, ¿ah?
Pero, a ver, un escenario que nosotros vemos frecuentemente es el siguiente: una empresa tiene varios sistemas distintos para gestionar operaciones. Ese es un escenario que yo lo veo constantemente. El soporte se gestiona en una herramienta. Me llamaba el otro día un amigo que espero que está acá en el webinar porque lo invité y me decía, oye, yo tengo la CMDB en un sistema, tengo los tickets en otro. Ok, tú tienes una buena cantidad de argumentos para utilizar ServiceNow. ¿Ok? El soporte se gestiona en una herramienta, los activos en otra, los elementos de configuración se gestionan en otra, y las solicitudes me llegan por correo, por teléfono, por el pasillo, ¿cierto? Y eso lo ven y lo estamos visualizando. Entonces, cuando se implementan plataformas integradas como ServiceNow, todos esos procesos se automatizan, absolutamente todo. Por lo tanto, se reducen los tiempos, los líderes pueden, al tener esta información, tomar, al tener visibilidad, ¿cierto? Pueden tomar mejores decisiones y muchas veces con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo hoy día es predecir comportamientos, o sea, cuándo vamos a tener mayor demanda, vamos a tener que asignar mayores recursos, qué servicios se debiesen crear a razón que hay servicios que están muy sobrecargados o qué servicios se están deprecando en su calidad y podamos, ¿cierto?, corregirlos antes de que eso estalle como una crisis, ¿cierto? Como un caso P1, dependiendo del mundo en el que estemos conversando. Por lo tanto, podemos llegar en este minuto, gracias a la inteligencia artificial, a ser muy, muy predictivos. El rol de Solex. Nosotros no solo tratamos y buscamos implementar tecnología, sino que generar resultados medibles. Llevamos 32 años en el mercado y nos pasa, a mí hay algo que llama mucho la atención. En general, nuestro área comercial, ¿cierto? Nuestros ejecutivos conocen prácticamente en los países donde operamos ya más años, conocen a todas las organizaciones. Yo cuando voy a los proyectos muchas veces me dicen, ah, no, pero es que acá trabaja tal o cual persona, acá trabaja... Solex es una empresa tremendamente conocida, digamos, en estos términos, y a mí me alegra mucho trabajar en una compañía así. Y he tratado de empaparme y de por qué llevamos 32 años haciendo esto. Y bueno, en general siempre estamos buscando alinearnos con la plataforma, ¿cierto? Con objetivos del negocio del cliente. O sea, nosotros conocemos ServiceNow, estamos día y noche trabajando en ServiceNow, pero no conocemos y muchas veces específicamente los procesos que hace el cliente. Yo no debería contar esto, pero bueno, estamos acá en confianza y por lo tanto tenemos que aprender de esos procesos. Llevamos 32 años aprendiendo esos procesos. Por lo tanto, hoy estamos en capacidad de aportarle mucho valor en eso. Identificamos esos procesos con mayor impacto en el retorno de la inversión, ¿ok? Porque hay muchos procesos que tienen retorno bajito, pero hay otros procesos que retornan mucho, ¿cierto? Los procesos de dolor. Entonces nosotros vamos, implementamos automatización de forma rápida, controlada, y lo acompañamos en la adopción para asegurar esos resultados. Yo diría que nosotros hablamos en general de semana y eso es un concepto que yo he querido seguir abrazando dentro de las áreas que lidero particularmente en Solex, porque los tiempos ya no están dados para años, ¿cierto? Como era antiguamente, que podíamos hablar de proyectos de varios años. Hoy en día tenemos que hablar de semanas, contamos en semanas los proyectos y nos comprometemos con esa labor. O sea, hacemos y buscamos, porque el ROI tiene dos componentes, ¿cierto? La cantidad, la inversión, el retorno que vamos a tener, y eso está también basado en el tiempo. Por lo tanto, el factor tiempo para nosotros es fundamental. Entonces, hacemos que el ROI ocurra en la práctica y, y no solamente que sea medible, sino que también sea en tiempo. Ahora, en ese proceso de implementar la plataforma, hay que identificar, ¿cierto?, dónde están las oportunidades de automatización, dónde están las oportunidades de mejora. Y nuestro foco siempre está en algo muy concreto, que la tecnología le genera a ustedes resultados medibles, como les decía, y esos resultados medibles sean en semana, ¿ya? Eso es un factor tremendamente importante, el factor tiempo, en términos de detectar, actuar, ¿cierto? Implementar. Pasar de la tecnología, ¿cierto?, que mantiene la operación funcionando, y seguramente siempre en las compañías a mí me gusta apreciar lo que ya está construido, porque en general siempre hay em, esfuerzo, hay trabajo, hay conocimiento aplicado que se generó en la cultura organizacional y por lo tanto
No se puede llegar a implementar todo lo que nosotros quisiéramos en el mundo soñado, siempre hay que un poco respetar eso, em, y por lo tanto, al tener una tecnología que mejora la eficiencia del negocio, respetando, ¿cierto?, la cultura organizacional, eso poder llevarlo, ¿cierto?, a hacer las operaciones más eficientes y que sean medibles. Proceso rápido, baja la fricción y como les decía, logrando eso también vamos a lograr mejores experiencias para empleados, clientes, contratistas, ¿cierto? Proveedores que también siempre participan de nuestros procesos en la compañía. Entonces, la tecnología pasa a ser un motor de eficiencia, ¿ya? Y a veces ese enfoque no está, ese enfoque no está. Sobre todo a los informáticos, siempre digo, a los abogados les encanta lo de los papeles y los documentos, y a los informáticos nos encanta la tecnología. Entonces, convertir la tecnología en un motor de eficiencia, y no solo tecnología por tecnología, realmente es un enfoque que ayuda mucho. El primer paso no es comprar tecnología. em, Yo diría que no es comprar una plataforma. El primer paso es entender dónde están los procesos que generan más fricción dentro de la organización, qué tareas son repetitivas, qué sistemas no están integrados. Y ahí es donde una plataforma de automatización como ServiceNow puede generar el mayor impacto. Nosotros tenemos un proceso de revisar los servicios en un marco común, que lo hacemos previo a los proyectos, porque en ese marco común de trabajo para su organización es completamente necesario, y se van encontrando con que los procesos efectivamente están sueltos y no están de principio a fin, y no hay un seguimiento de principio a fin, y por lo tanto es requerido, antes de ir a configurar, ¿cierto?, ayudar a definir y ordenar los servicios, y muchas veces también la gestión del cambio. Porque hacer estos cambios en nuestra organización es tremendamente duro, y eso atenta contra el retorno de la inversión, ¿cierto? Porque si la gente se retiene, se afecta y no quiere y se resiste a los cambios, por lo tanto, el retorno, ¿cierto? Hablábamos del tiempo, también se alarga y se diluye en el tiempo y no va a ser visible. Por lo tanto, es fundamental. Fue tanto esto que Solex hace algunos años atrás desarrolló un área que se llama el área de gestión del cambio. Solex desarrolló un área de gestión del cambio propia para poder acompañar a las compañías. Bueno, vamos a ir cerrando con esto. Quiero dejarle una idea clara. La tecnología por sí sola no genera valor. Lo que genera valor es cómo se usa para mejorar la operación. Hay muchas empresas que siguen con procesos manuales desconectados, y eso se traduce directamente en costos, tiempo y errores. De eso estoy completamente seguro. Me gustaría que se abrazaran a esto, que es posible transformar con resultados. A veces como que eso impacta el ánimo cuando implementamos cosas, decimos, oye, ¿estamos obteniendo los resultados visibles? Sí. Si lo hacemos con la plataforma correcta, con el partner correcto, el ROI se vuelve visible, y no estamos hablando de años, estamos hablando de semanas. Y ahí es donde la plataforma como ServiceNow hace la diferencia, pero por sobre todo donde una implementación bien enfocada en resultados marca el impacto real. O sea, realmente si no se hace una implementación bien enfocada, no hay un impacto real de lo que se está haciendo. Y puede terminar también eh, en una mala experiencia. Entonces, es importante identificar dónde está el mayor retorno y llevarlo a la práctica rápidamente. Si quieren ver esto aplicado a su realidad, feliz, lo revisamos juntos y vemos dónde está su mayor oportunidad de retorno de su inversión.